recursos que Él nos da. Por eso es importante que nosotros podamos ponernos en perspectiva como sociedad. Recordemos que estamos atravesando a nivel mundial una guerra que ha causado grandes dificultades en el término económico. Ustedes saben también que en otros países de los cuales El Salvador tiene mucha relación están pasando por graves problemas económicos, y lo que se prevé para los próximos meses, si algo pasa en estos países, repercute directamente en El Salvador. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos. Si ya conocemos cuáles son los indicios de lo que va a suceder, tenemos nosotros que estar preparados también para poder enfrentarlo. De tal manera que yo quisiera proponer 3 cosas que la Biblia plantea para que nosotros podamos mejorar la administración de nuestras finanzas de cara al próximo año, que vamos a estar siendo capacitados de una mejor manera en este término. Pero por lo menos en este tiempo devocional quisiera que podamos abordar 3 puntos claves. Vamos a hablar acerca de la administración con sabiduría. Vamos a hablar acerca de enfrentar la situación en la que nos encontremos con contentamiento, y vamos a hablar que es importante también tener paciencia ante los resultados. En primer lugar, hablemos acerca de la sabiduría. A veces los problemas con los cuales nosotros llegamos hasta el final de mes tienen un origen, tienen un lugar donde se generan, y esa es nuestra mala administración. Muchos de los problemas que estamos enfrentando pueden venir porque no hemos considerado algunos gastos. De hecho, de repente nosotros nos encontramos con cosas que se suman y no las teníamos previstas. Probablemente puede ser una compra innecesaria. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pensamiento compulsivo, verdad? Cuando entramos a un centro comercial, y a mí no me vayan a meter a Dollar City, ¿verdad? Porque de repente iba por una cosa de $1 y entonces vengo adornando Navidad desde el mes de octubre, ¿verdad? De repente muchos de nosotros tenemos gastos que incluso se nos llegan a escapar de la memoria. No compensamos de repente cuando hacemos estos movimientos con algunos recortes que tendrían que ser necesarios para poder mantener la estabilidad. Podemos, por nuestra imprudencia, utilizar el dinero de una manera equivocada. Algunas personas no tienen registro de los gastos que van desarrollando. Para esto hay muchos recursos, y con el avance de la tecnología también nosotros podemos disponer de muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a ordenarnos financieramente. Usted puede llevar sus gastos. En primer lugar, necesitamos tener un presupuesto, anticiparnos a los gastos que vamos a desarrollar en cada una de las áreas de nuestra vida. Puede aprovechar la tecnología, puede tener en su celular, en su computadora, algún tipo de estas apps que nos van ayudando para que nosotros podamos tener incluso los gastos hormiga, que son aquellos que se presentan y que al final terminan en ese gran hormiguero, pues escapando, haciendo que se escape mucho de nuestros recursos financieros. Usted, con este orden, a través de estas herramientas, puede ser una hoja de cálculo, puede ser algo que a usted le funcione, pero que en realidad usted lo tenga a la mano disponible y que intencionalmente usted lo pueda utilizar. Pero nosotros necesitamos que podamos tener un recurso para identificar en qué área estamos fallando. Es importante que nosotros podamos ser buenos administradores, porque como dice, esto no es bíblico lo que voy a mencionar, pero sí es un refrán popular, ¿verdad? Que el que nunca tuvo y llega a tener, hasta loco se puede hacer, ¿verdad? Porque quizás en muchas ocasiones Dios no pone más recursos en nuestras manos porque no estamos administrando bien los recursos que actualmente tenemos. Para que podamos aspirar a más, tenemos que ser responsables con los recursos que nosotros estamos manejando, porque el problema no radica en la cantidad de dinero que yo poseo como un sueldo. Estoy hablando de que todos los que trabajamos en nuestra universidad, con el sueldo que poseemos, podemos tener una buena administración, porque usted puede ganar mucho, puede ganar poco, pero necesita sabiduría para administrar los recursos. Necesita que con sus finanzas usted pueda ordenarse para poder entonces desarrollar la vida de la mejor forma posible, sin este estrés, sin estar contestando llamadas, sin estar
con esa agonía de llegar al final de mes con todas estas preocupaciones. No estoy diciendo que no aspiremos a más. El mensaje de la Biblia es todo lo contrario. Nos presenta a Abraham, que incluso tuvo la oportunidad de decirle a su sobrino Lot, bueno, ya somos muchos, ya tenemos mucho, entonces te doy la oportunidad que tú elijas para dónde quieres ir. Porque cuando alguien tiene una buena administración, entonces tiene un resultado. El resultado va a ser de crecimiento y va a ser positivo. No es algo que no tiene nada de malo. En realidad, Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos para poder bendecir. Así que la Biblia nos invita a ser buenos administradores del dinero y para esto necesitamos la sabiduría. Necesitamos no solamente conocer qué hacer, sino directamente pedir la intervención de Dios también en esta área de nuestra vida. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para que nosotros podamos entonces administrar bien nuestras finanzas, necesitamos pedirle que Dios sea parte también de esta área. Probablemente hay situaciones en las que decimos, no, Dios, yo te tengo solamente para que me des tus promesas en estas áreas, pero cuando sea de dinero, yo no quiero, esto lo tengo aquí en mi caja fuerte, esto está aquí en mi chequera, tengo mis tarjetas de crédito, pero no te metas, ¿verdad? Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy quizás siendo un poquito exagerado, pero probablemente es una de las actitudes que nosotros podemos mostrar en cuanto al manejo de nuestro dinero, porque necesitamos ser sabios. Necesitamos obedecer los principios que la Biblia plantea para poder administrar nuestras finanzas. El dinero no es lo más importante, pero sí es muy importante. El dinero es un recurso que Dios nos lo provee para que nosotros podamos administrarlo y podamos llevar bien a nuestra familia en crecimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos la responsabilidad no solamente nuestra, sino también de ver que nuestra familia esté bien? Y por eso, con más razón, necesitamos ordenarnos en esta área. Si todavía en esta revisión que estamos haciendo, en esta oportunidad, se nos escapan algunos gastos que no los tenemos contemplados, si estamos siendo negligentes con algunas compras, de repente usted conoce que la empresa en general, el mes de septiembre es un mes muy malo y para poder compensar esto, entonces ponen muchísimas promociones, muchísimos descuentos para que usted pueda llegar y si no tiene dinero le dan toda la facilidad para que usted se pueda endeudar. Y nosotros necesitamos pensar, ¿necesitamos comprar esto o no? Este es el momento para poderlo hacer. ¿Tengo el dinero disponible para poderlo invertir de esta manera o no? Porque necesitamos ser responsables. Dios en su palabra se muestra como un Dios de orden. Desde el principio, Él dijo que en el momento específico de la historia que Él lo había planificado, iba a mandar a su Hijo Jesucristo, y así lo hizo. Nosotros podemos encontrar, y si me acompañan rápidamente a Éxodo capítulo 31, que Dios también tuvo la oportunidad de preparar personas para labores específicas. Y mire lo que dice con respecto a este hombre que se llamó Bezaleel. Dice en el capítulo 31 de Éxodo: y Jehová habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, y aquí es bien interesante lo que menciona, del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para obrar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él, y comienza entonces a mencionar las personas que Dios preparó para que pudieran colaborar con todo lo que había que hacer con el tabernáculo. En este sentido, nosotros hemos sido puestos en este momento de la historia también, y ocupo esto como un ejemplo, porque Dios también a nosotros nos va a dar recursos y nos va a dar habilidades que necesitamos ponerlas al servicio de Dios. Pero en este sentido, una característica que se menciona que tenían estas personas era sabiduría. No solamente talento, no solamente carisma, no solamente habían desarrollado la labor con metal y para poder hacer todas estas obras artísticas,
sino que sabían cómo administrarlas. Y yo creo que para nosotros también es importante que podamos hacer las cosas en orden, podamos volvernos sobrios también en nuestros gastos y podamos tener un propósito por el cual nosotros estamos administrando nuestras finanzas. Cuando nosotros entonces nos frenamos, tenemos autocontrol, tenemos disciplina, entonces vamos a ver bien y en perspectiva qué tenemos que hacer con nuestras finanzas a futuro. Pero si el día de hoy nos volvemos, como toda nuestra sociedad salvadoreña, lastimosamente, en personas que despilfarramos el dinero, que no le ponemos atención a cómo estamos desarrollando nuestros gastos, entonces los resultados van a ser abrir hoyos para tapar otros hoyos. Y vamos a buscar prestar para poder compensar lo que no podemos, porque se nos han juntado todas estas cosas. Y quiero decirle que le estoy diciendo esto no como alguien que no me considere probablemente un experto en el área de las finanzas, pero sí alguien que tuvo la oportunidad de, a través de los principios bíblicos, caminar desde tener muchas deudas y Dios ir ordenando mis pasos para que pudiera entonces tener la posibilidad de pararme frente de ustedes y poder decirles, Dios puede otorgar sabiduría en esta área a quien se la pida, pero necesita poner también de su parte. Dios tiene toda la disposición para ayudarnos, pero nosotros también tenemos que poner la parte que nos toca y en muchos casos nos vamos a tener que limitar para poder hacer cambios para el futuro. En nuestra universidad se han tomado muchas medidas de cara a los próximos meses. Por eso queremos pedirle a toda la comunidad universitaria para que podamos ahorrar en términos, si usted ve alguna luz, algún aire acondicionado que está funcionando, pero no hay nadie, que usted tenga, que todos juntos podamos cuidar los chorros, ¿verdad? Que podamos tener esta disciplina para ahorrar al máximo, porque quizás hasta que no estemos experimentando este momento próximo, no nos vamos a poner en sintonía con una vida de esta forma, pero necesitamos el día de hoy vivir con sabiduría para que podamos administrar bien los recursos y cuando venga este momento más difícil en unos cuantos meses, pocos meses, entonces nosotros ya estemos preparados para poder enfrentar mejor estos desafíos. Número uno, sabiduría. Número dos, contentamiento. Los problemas económicos que llegan generalmente o los podemos percibir a final de mes, queremos decir que no escapan a los gastos imprevistos. Probablemente usted durante algún periodo tuvo algún diagnóstico en alguna área de su salud que no esperaba y tuvo que gastar en exámenes, tuvo que gastar en medicamentos, o probablemente usted tenía algo proyectado, pero las cosas también a nivel mundial han subido, han encarecido y quizás lo que usted gastaba en el supermercado ahora pues ya no es la misma disponibilidad o la misma capacidad de compra que uno puede llegar a tener de lo que pues, nosotros teníamos hace algunos meses. Esto puede hacer que nosotros variemos en cuanto a cómo ejecutamos nuestro presupuesto. De repente alguien sufrió alguna o fue víctima de algún robo y en la actualidad también tenemos que estar muy alerta por los robos o los fraudes electrónicos que usted puede llegar a encontrarse. Tuve la oportunidad de estar en una reunión con los compañeros de la capellanía y recibir en un WhatsApp donde un buen amigo de Guatemala me decía que venía a El Salvador y que se le habían quedado las maletas, se le habían venido y él se había quedado, ¿verdad? Un plan bien organizado, de tal manera que me pedía que yo le sacara las maletas y que fuera al aeropuerto a traérselas, ¿verdad? Y un plan bien orquestado. Con el paso del tiempo, obviamente, descubrimos que esto no era así. Me comuniqué por otros medios con esta persona y era un fraude. Y de esta manera, muchísimos fraudes están pasando en la actualidad y nosotros necesitamos también tener toda la precaución para que esto no pueda llegar a quizás minar el disponible que nosotros tengamos para poderlo ejecutar en ese mes. Todo esto viene como consecuencia de un mundo caído, porque todos están tratando de ver quién está distraído, a quién pueden sorprender, a quién pueden robar.
Y necesitamos nosotros entonces saber qué es cuáles son los recursos con los que contamos y no irnos al otro extremo de caer en la amargura, de pensar, bueno, si apenas lo poco que tengo y todavía tengo que pagar esto. Y me dijo mi hija que le pidieron que tenía que comprar y no me avisaron. Siempre me sorprenden de esta manera. Y a veces uno puede comenzar a llenar su corazón de amargura porque ve que las cosas no le van saliendo como esperaba. Y esto es muy importante. Debemos cuidar nuestro corazón de las raíces de amargura, porque de repente vamos a ver en todos los que nos rodean enemigos que están tratando de impedir nuestro crecimiento. Y nosotros no tenemos que pensar así. La invitación que nos hace la Biblia es a vivir en contentamiento. Por eso le pido que vayamos a primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6. Y estos versículos, si usted pueda subrayarlos, si pudiera estudiarlos posteriormente, sería muy importante. Dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, una vida cercana, con práctica de los principios de Dios. Gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Y hace una radiografía exacta del corazón del ser humano, porque el dinero no es el problema es el amor al dinero. Y cuando el dinero se puede llegar a convertir en nuestra guía, en nuestro todo, incluso para poder tomar un rol más protagónico que nuestros seres queridos. De repente el materialismo ha cegado la vista de nuestra sociedad y tanto tienes, tanto vales. Medimos en mucho a las demás personas por cuánto tienen, cuando en realidad la vida no consiste en esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que aprender no a ser conformista, dice a estar contento con lo que Dios ha podido darle. En Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una promesa de parte de Dios. En primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que Dios nos muestra que Él está listo para poder guiarnos y ayudarnos a mantenernos firmes ante las dificultades, incluidas también las dificultades a nivel económico, pero tenemos que confiar que Dios está en control y que los recursos que Él nos ha dado, Él pide que nosotros con sabiduría podamos administrarlos, pero debemos ver nuestras manos y ver que tenemos un Dios muy bueno, que tenemos un Dios que, como lo estudiábamos hace un par de devocionales, Él es el Padre de las luces y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Por lo tanto, yo soy muy bendecido y el hecho de estar con un trabajo, el hecho de tener la salud y la capacidad para poder trabajar y para poder crecer es una bondad que tiene nuestro Dios. En Filipenses 4, si me acompañan, Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo también nos da la clave para que nosotros podamos, en medio de nuestras dificultades, acercarnos a Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Y cuando dice la palabra por nada, podemos incluir ese afán en el área económica con el cual nosotros hemos estado lidiando. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, obedecemos sus principios, adquirimos sabiduría y entonces reconocemos la bondad que Él tiene, nos contentamos, nos alegramos y vemos un horizonte de manera distinta a estar contemplando lo que no tenemos. Muchos tenemos la habilidad de estar pensando si yo fuera o si yo tuviera, cuando en realidad Dios nos dice esto es lo que tú tienes ahorita y debes trabajar en ello. Por eso nosotros podemos comprobar si la Biblia es cierta y si lo que Dios dice es cierto. Podemos comprobar lo que dice Salmos capítulo 37. Cuando este salmista reconoce la bondad de Dios de esta manera, Salmos 37, versículo 25. Dice el salmista, dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Así que cuando nosotros tengamos el corazón para reconocer la bondad de Dios, nuestra vida va a ser llena de paz y vamos a poder pensar mejor para poder crecer, para poder mejorar también en esta área de nuestras finanzas. Y el número 3, ¿verdad? Hemos hablado ahorita de las primeras 2 palabras, hemos hablado de sabiduría, hemos hablado de contentamiento, pero la tercera palabra también es importante y es la palabra paciencia. Porque la sabiduría que es producida por obedecer los principios bíblicos nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a disciplinarnos. Necesitamos reconocer que podemos tener la teoría, pero es importante llevar la teoría a la práctica, porque todos nosotros necesitamos ver el pan en nuestra mesa. Y por esta preocupación que no es nueva, que estaba en los tiempos de Jesús, Jesús en el modelo de oración que presenta, él entonces pide o anima a pedirle a Dios por el pan nuestro de cada día. Dios está listo para proveerlo, pero también es importante que nosotros busquemos y dependamos de Dios para poder entonces tener los recursos necesarios para poder enfrentar la vida. El hambre es real, la pobreza es real en muchos países y muchas familias en la actualidad están teniendo que migrar a otros países para buscar un mejor futuro. Muchos están tomando algún tipo de decisiones incorrectas. Estamos también con la capellanía capacitándonos en temas acerca del manejo o de la pastoral del suicidio, porque muchas personas están tomando malas decisiones y están quitándose la vida también por estos temas. Hay también problemas en el seno de la familia y muchas de las rupturas que vienen, muchos de los divorcios que están pasando en la actualidad vienen causados por el mal manejo de las finanzas dentro del hogar. Esto es algo del día a día, pero necesitamos entonces tener paciencia para poder entonces aplicar los principios y para poder ver los resultados. Como toda economía, podemos hablar de las economías a nivel mundial o de una organización, necesitan tomar medidas, aplicar situaciones que no van a ser agradables a todos, pero que van a dar resultados con el paso del tiempo y para eso es necesario la paciencia. De tal manera que si usted toma decisiones para poder ordenar sus finanzas, van a haber cosas que no le van a parecer, ¿verdad? Que no le van a gustar, ¿verdad? Yo quisiera tener por lo menos para ir a vacacionar Antiguo Cuscatlán, al parquecito por lo menos, ¿verdad? Ir a comprarme un atol, pero ni siquiera para esto he tenido la posibilidad de ahorrar. Y quizás nosotros vamos a poder externar muchos deseos, pero quizás el momento que tenemos en la actualidad es de ordenarnos, es de ver lo que Dios nos ha dado, tener contentamiento o hacer las cosas con sabiduría, pero pedir la bendición de Dios. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quiero buscarte, provee, abre oportunidades. Yo quiero buscarte. Necesitamos animarnos unos a otros para acercarnos a Dios con la confianza de aquel que tiene interés en que nosotros podamos estar bien. Dice su palabra que Él tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal. Por eso con confianza, el apóstol Pablo, como lo acabamos de leer,
dice, bueno, acérquense a Dios, externenle sus peticiones. Y cuando entonces Dios les haya contestado, incluso además de contestarles, se les va a dar una paz que no van a poder comprender, que va a escapar a su entendimiento, porque el verdadero pan de vida es Jesús. Él vino a decir, bueno, yo soy la respuesta para su necesidad. Ustedes no necesitan más dinero para ser felices, me necesitan a mí. Yo voy a ordenar su vida y yo les voy a ayudar a crecer. Yo tengo un propósito para ustedes, pero no voy a hacerlo si ustedes no dejan, si ustedes no permiten que yo actúe. ¿Usted cree que Dios quiere actuar en su vida? ¿Usted cree que Dios quiere ayudarle a ordenar sus finanzas? Yo creo que Dios tiene algo muy interesante, muy especial para aquellos que le buscan, para aquellos que le buscan de verdad. Y como un himno antiguo, podemos nosotros mencionar que si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes recuerdan esta cancioncita, ¿verdad? Es así, Dios tiene el cuidado de mi vida y yo entonces tengo que buscarle a Él para obtener sabiduría, para poder tener contentamiento y para tener paciencia, como el sembrador, como el agricultor que con paciencia entonces siembra la semilla y espera hasta que esto pueda convertirse en su cosecha. Cada día, mis amados compañeros, tiene su propio afán. Necesitamos entonces ordenar nuestra vida, tener disciplina para ver cómo Dios va a obrar en nosotros. Pero usted necesita reconocer que quizás alguno dice, no, yo sí necesito más dinero, perdóneme. Pues obviamente estamos hablando de finanzas y necesitamos ordenarnos. Pero quiero decirle que lo que nosotros necesitamos para el día de hoy es a Jesús en nuestra vida, ayudándonos a caminar. Y Él tiene 100% de efectividad de todos aquellos que en Él confían, Él no los va a defraudar. Como decía el salmista, yo no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vamos a orar y vamos a pedirle a cada uno de nosotros ahí donde nos encontramos para que Él pueda obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Todo lo que nos has hablado llega en un momento justo y por una razón especial nos la has dicho. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a concretar estos principios y nos ayudes a tomar la parte que necesitamos hacerla de inmediato. Oramos por la situación económica mundial, porque esto es algo que está golpeando nuestra economía, pero también oramos por la disposición que nosotros podamos tener para buscarte a ti y ordenar nuestra casa primero. Señor, confiamos en tu provisión, confiamos en tu compañía. Tú has bendecido esta universidad y en momentos de dificultad nos has mostrado tu gran amor, tu gran protección, Señor. Así que te pedimos que para los próximos meses también nosotros podamos experimentar que tú nos contestas esta oración, pero que también nosotros nos ponemos en sintonía contigo para que podamos avanzar y para que podamos crecer. Tú nos has puesto por luz a esta sociedad. Así que ayúdanos, Señor, a ordenarnos también en esta área. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchísimas bendiciones para todos. Seguimos adelante entonces y disfrutemos nuestros primeros días del mes de octubre. Bendiciones.